cerebral, esta se llama neurona gigantopiramidal de Betz. Así se llama. Neurona gigantopiramidal de Betz. ¿En qué capa está? Quinta. La quinta capa. Está más atenta. La quinta capa. También se le llama neurona central y también se le llama primera neurona. Con todos esos epónimos lo pueden encontrar ustedes. Ustedes saben que el axón tiene que descender y más o menos en dónde se cruza el axón, en qué parte del tronco encefálico. ¿En el mesencéfalo? ¿La protuberancia? El quiasma. bulbo raquídeo, el tercio inferior. Se cruza hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y hace sinapsis con la motoneurona alfa. Entonces, el gobierno justamente de la contracción muscular voluntaria esquelética viene a ser está a través de los neuronas. Es también muy importante que lo vamos a ampliar mucho más en lo que se refiere a la teoría. Ahora, no piensen tampoco que solamente hay esa conexión nada más, una sinapsis, ¿no? En el cual se cruce. Por eso es que este hemisferio, por ejemplo, que vendría a ser izquierdo, controla todo el lado derecho del cuerpo y viceversa. Pero todas las fibras axonales se cruzan. ¿Todas las fibras? ¿100% de fibras? No. 80%, ¿no es cierto? Y por eso se dice 80% de los axones son contralaterales. En cambio, 20% son ipsilaterales. ¿Ya? Entonces, tenemos ya toda esa vía, la vía motora voluntaria. Pero ojo, no se vayan a confiar que solamente son esas dos neuronas y aquí a la motoneurona alfa solamente hay una sinapsis, nada más, no. ¿Saben cuántas sinapsis puede tener esa motoneurona alfa? 15.000 sinapsis. 15.000, vamos a representar así. ¿Por qué? Porque hay otros axones que vienen de núcleos motores que están a nivel del tronco encefálico. Además que hay neuronas que vienen desde el cerebelo, de otras áreas sensoriales, etc. Por eso es que a esta motoneurona alfa también se le llama vía final común. Son 15.000. Claro que la efectora viene a ser la motoneurona alfa, pero realmente le llegan 15.000 sinapsis de diferentes partes, de áreas motoras, áreas sensitivas, el cerebelo, también núcleos que están a nivel del tronco encefálico, que también lo vamos a ampliar en la teoría. ¿Ya? Entonces, toda esta es la vía. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que estudiar es esta parte, ¿no? Que viene a ser ¿cómo se llama esta parte? En la cual se une tanto la fibra del axón de la motoneurona alfa con la sarcolema del músculo, la placa motora, claro, placa motora o también neuromuscular también le llaman. Entonces, cuando nosotros ampliamos esto, tenemos, ahí está, por la parte del nervio, y esto sería por la parte que corresponde al sarcolema, de la fibra muscular. Entonces, esta neurona, ¿qué neurotransmisores contiene? ¿Qué neurotransmisores contiene? Ahí está el colon. ¿Qué neurotransmisores? Aquí hay vesículas sinápticas que contienen acetilcolina. Esa acetilcolina, cuando viene el impulso nervioso por acá, se va a liberar acetilcolina. Y esa acetilcolina se tiene que unir a un canal receptor que viene a ser el receptor nicotínico. Pero este receptor nicotínico, y aquí muchos se confunden, aquí lo voy a dibujar. ¿Sí? Cuando se abre el receptor nicotínico, no es que entra acetilcolina, lo que entra es sodio. ¿Ya? Sodio. Pero aparte tenemos otro tipo de estructuras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, canales para el sodio voltaje dependiente. Están cerraditos cuando todo está en reposo. Cerrados, canales para el sodio voltaje dependiente. Aparte tenemos una estructura que también es parte del sarcolema, que son impaginaciones de la fibra muscular que se llama el tubo T. Y aparte del tubo T tenemos el retículo sarcoplásmico. Voy a dibujar también acá. Ese retículo sarcoplásmico está lleno de calcio. Y luego ustedes saben también, ya por de repente anatomía, que tenemos los discos Z, y en los discos Z tenemos los filamentos delgados de actina. Y entre los filamentos delgados de actina tenemos la proteína gruesa de miocina. Estoy dibujando así muy simplificado. Estos serían los discos Z.
disco Z acá, disco Z acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el fenómeno que se produce para la contracción muscular? Viene el impulso nervioso desde la parte cortical, de las áreas motoras. ¿Es cierto esto? O sea, ¿de frente se activa? No. No. Se activa de otras áreas. Por ejemplo, ¿qué cosa a mí me motiva moverme? Cuando quiero. Por eso, ¿qué te motiva? Sabemos que esto es libre albedrío, ¿no es cierto? Quiero moverme, y entonces ¿dónde está el centro, como dijo el doctor Ortiz, el área o el cerebro moral? Acá. Aquí se debería originar. Frontal. Pero todos los libros dicen a partir de las neuronas gigantopiramidal de Betz. Ahí se originan los impulsos nerviosos. Ustedes saben de que esta neurona igual cumple los mismos principios que hemos conversado respecto a la actividad de las neuronas. ¿Qué actividad principal tienen las neuronas? Propagación, El impulso nervioso. integración, génesis y transmisión del impulso nervioso. Todo eso se produce en todas las neuronas, por si acaso. ¿En dónde se produce? ¿En qué parte de la neurona? En el axón. Ahí se produce la transmisión del impulso nervioso. ¿En qué parte de la neurona se produce ese fenómeno llamado propagación, integración, génesis, transmisión, impulso nervioso? En el axón En terminal. la membrana. Ah, cierto, Claro. sí. ¿Se acuerdan del gráfico? Así es. Entonces tenemos aquí, vamos a ver con otro color, el impulso nervioso. Bueno, ya vayamos con el axón, ¿no? Ahí está el impulso nervioso, ¿no? Que se va a transmitir por toda la membrana del axón, de la primera neurona. Ya ustedes saben dónde se produce la propagación, ¿no? ¿Membrana de qué parte de la neurona se produce? ¿Cómo? De la dendrita y el soma, la propagación del impulso nervioso. Oh, ya, Está justamente en el la dendrita. delegado. ¿Les ha repartido toda la clase? Sí. No hay justificación. ¿Dónde se produce la integración? Dendrita. En la membrana del cono de arranque axonal. ¿Dónde se produce la génesis? En el segmento inicial del axón. ¿Y dónde se produce la transmisión? En la membrana axonal. Entonces estamos hablando aquí, a partir del axón, ya la transmisión del impulso nervioso. Bueno, desciende, acá se libera glutamato, ¿no? Y activa a la motoneuronal. Igualito. Bueno, procede de propagación, integración, génesis y transmisión de impulso nervioso. Ya tenemos aquí nuevamente el impulso nervioso de la motoneurona alfa, la transmisión. Voy a representar con esta flechita. Y cuando llega al terminal se libera acetilcolina. Esa acetilcolina va a interactuar con el receptor nicotínico. El receptor nicotínico así es como los dedos de su mano. Pongan por favor los dedos de su mano, 5, ¿no? Está formado por dos unidades alfa, una gamma, una delta, ¿no? Alfa, beta y beta. En las dos unidades alfa, ahí están los receptores para la acetilcolina. Entonces siempre tiene que haber dos moléculas de acetilcolina para abrir el canal del receptor nicotínico. Entonces si se abre ese canal del receptor nicotínico, ojo, no ingresa el neurotransmisor, lo que ingresa es un ion, que viene a ser el sodio. El sodio entonces, ingresa y despolariza la membrana. Positivo, negativo por dentro, positivo por dentro, por fuera positivo. Esa despolarización también despolariza a estos canales para el sodio voltaje pendientes y por lo tanto también se abren esos canales para el sodio. Por lo tanto ingresa más sodio todavía, más sodio. Y el producto de ese ingreso masivo de sodio lo que va a producir es el potencial de acción. Potencial de placa motora. Potencial de placa motora, que es un fenómeno eléctrico. Ya. Ese potencial de placa motora, está en negro, se transmite por toda la membrana del sarcolema, se introduce por la membrana del tubo T y también excita la membrana del retículo sarcoplásmico. Y aquí se abre un canal que se llama receptor, receptor de anodina. El receptor de anodina
hace que salga el calcio al sarcoplasma, y este calcio va a interactuar con estas fibras, que ya lo diremos en la teoría, y lo que hace es estrechar los discos Z, se estrecha, y por lo tanto se produce la contracción muscular. Y esa contracción muscular es un fenómeno mecánico. Y este es un fenómeno eléctrico. ¿Estamos? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Potencial de placa motora. Ahora lo vamos a conocer como potencial de acción de placa motora, cuando veamos el gráfico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a acá? Pregunta examen. ¿Cuál es el elemento que acopla el fenómeno eléctrico con el fenómeno mecánico? ¿Cuál? Ahí se lo están viendo. ¿Cuál? Dice. Explíquenme, chicos. No, de repente nuevo concepto. No sé. ¿Cuál es el elemento que acopla el fenómeno eléctrico y el fenómeno mecánico? Calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. Ya. Ese es el elemento que acopla. Por favor, lean su libro de Gano. Ahí está. El Gaiton también. Ahí está. ¿No? Claro, con otras formas de palabras, pero le dice cuál es el elemento que acopla el fenómeno eléctrico con el fenómeno mecánico. Y ese es el calcio. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a medir justamente son estos fenómenos eléctricos. Estos. ¿A través de quién? De la electromiografía, que es lo que vamos a ver ahora. Y eso nos va a permitir reconocer celdas